lo de buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios, la verdad es que me lo saqué de una canción de Silvio Rodríguez que dice buenas noches amigos y enemigos, pero ahora hay que ser incluyente además y distinguir entre enemigos y adversarios, como hace siempre el presidente de la República. Tenía ganas de decirle eso. Vamos a platicar hoy de un tema del que se habla muy poco en la televisión. Y tenemos que aprovechar por eso la televisión pública para temas que no suenan de inicio espectaculares o taquilleros, pero a veces son los fundamentales para la vida pública. Y ese tema es el gobierno local. Y para conversar sobre el gobierno local, donde está la clave de muchos de los grandes problemas nacionales que a veces se discuten solamente así, en abstracto, como si el territorio nacional fuera uno solo y sin distinciones. Para hablar de eso nos acompaña uno de los mejores presidentes municipales de México, sin duda, el mejor que yo conozco, que es Joaquín Cebadúa. Cebadúa es un apellido que ha estado bajo ataque últimamente, pero hay Cebadúas buenos, Joaquín. En ese lado estamos, en el de los buenos. Gracias, Gibran, por tus palabras y un gusto estar aquí contigo hoy. Bienvenido. Creo que es muy importante hablar de gobierno local. Y me parece más importante que podamos hacerlo con un libro sobre la mesa, un libro que estás publicando recientemente que se llama Nuestra Marcha, que es una memoria de tus primeros 2 años Así como es. presidente municipal de Berriozábal, en Chiapas. ¿Nos puedes enseñar el libro? Sí, aquí está recién salido nuestra marcha, la construcción de la cuarta transformación desde los gobiernos locales. ¿Y va a estar en PDF Va a estar en disponible? PDF. Queremos primero, nosotros somos a la antigua, queremos que la edición en papel tenga el mayor alcance posible. Son 1000 ejemplares esta primera edición. Vamos a hacerlo sobre todo distribución a partir de las redes de amigos y compañeros de Chiapas, de acá de la Ciudad de México y de algún otro estado. Y después lo pondremos a disposición de libre descarga para que estén, ¿no? O sea, a diferencia de lo que se suele decir en esos textos, aquí dejamos una declaración que dice que se permite la reproducción parcial de esta obra para los fines de reflexión colectiva y formación política, en dado caso que sea pertinente, ¿no? Esto de nuestra marcha a los gobiernos locales, ¿no? Bueno, es un libro que debo decir a la audiencia que me resultó a mí muy interesante, porque uno conoce, digo, yo soy politólogo, estudié administración pública, pero no nada de lo que nos enseñan en administración pública me habría enseñado cómo gobernar un municipio como Berriozábal. Y esa es la realidad que muchos egresados de administración pública, por ejemplo, Sí. tienen que enfrentar. Y muchas veces no estamos preparados para eso. Tú estabas preparado porque habías hecho labor militante de hacía Sí. muchos años y además con fe, porque no fue otra cosa, sino fue la fe del triunfo lo que te llevó a iniciar una especie de transición secreta y adelantada, infiltrando elementos de tu equipo Sí, en el gobierno municipal, sin avisarle a nadie. sí. Sí, conscientes de toda esta ola histórica que se estaba viviendo y nosotros los que estamos en los 40, pues también con el cúmulo de derrotas que llevábamos, ¿no? O sea, desde el 97, 2000, 2006, 2012, particularmente la del 2012 fue muy dolorosa para nuestra generación. Y cuando percibimos desde el 16 que empieza el Plan Nacional de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional, estábamos en la idea de que se podía, que era la que tocaba, que íbamos a llegar. Y sí, con algunos meses de antelación, en temas que eran centralísimos para el municipio, como el de seguridad, que mencionabas ahorita al arranque, nos encargamos de que algunos compañeros entraran y conocieran la corporación municipal desde el interior, porque Berriozábal, que es un municipio mediano en Chiapas, 55,000 habitantes en la zona conurbada, zona metropolitana de la capital de Tuxtla Gutiérrez, había tenido un hecho muy lamentable en el que habían fallecido 5 jóvenes en un solo evento vinculado a la delincuencia organizada, ¿no? 6 al total, porque uno quedó herido y luego falleció. Y eso había conmocionado a todo el municipio, a la ciudad, a la cabecera municipal, y había organizado un movimiento cercano a las autodefensas, sin armas, pero donde la gente se había levantado y se había hecho cargo de su propia seguridad. Entonces, pues era algo que teníamos que conocer, el poder pensar en un diagnóstico, en aterrizar las propuestas del movimiento ahí, sin conocer eso se nos hacía pues inconcebible, ¿no?
La parte que lleva quizá más espacio en tu texto es sobre seguridad. Y creo que es algo de lo que pocos consultores que se la pasan diciendo que hay que reformar las policías locales y municipales suelen tratar con finura. Nos cuentas ahí toda la experiencia Así es. de cómo era complicada la inseguridad en Berriozábal y cuáles eran los factores fundamentales. Yo creo que esto es importante y es importante que lo escuchen muchos presidentes municipales en funciones, cómo se configura el crimen. Yo tuve la fortuna de escribir el prólogo del libro de Joaquín y anoto ahí que hay algunas de las cosas que cuenta que podrían ser de una novela policíaca mexicana si se hicieran bien. ¿Qué tiene que ver el clientelismo electoral, la invasión de predios por parte de vivienderos, con el robo de vehículos, Sí. con muchas otras cosas? Cuéntanos cómo fue esa experiencia de recuperar el territorio y la fuerza pública. Es eso precisamente, o sea, la acción del gobierno local se da completamente en el territorio, en cercanía absoluta con la población, con la gente. Y en el análisis que hicimos nosotros previo a elaborar las propuestas que presentamos a la población ya durante la campaña, vimos que el territorio estaba completamente tomado por dos tipos de organizaciones. Unas que eran netamente criminales, o sea, dos grupos de delincuencia organizada que habían ahí, y otra que era un grupo que había tenido un origen legítimo en inicio de movimiento social en la selva lacandona, que usaba el nombre de Zapata, como tantos movimientos que lo reivindican, y que había venido degenerando en un grupo de choque paramilitar que había hecho de la ocupación de los predios, de predios privados, una industria, ¿no? Llegaban a un predio, lo ocupaban, lo fraccionaban, lo vendían, ¿no? Lo comercializaban, se hacían de una base mayor de militantes de carne de cañón que los acompañaban en las marchas, marchas muy agresivas, siempre con palos, realizando destrozos. Había un grupito siempre disponible para cuando fuera pertinente deshacer una marcha magisterial o estudiantil, llegaba un grupo de esta organización, irrumpía, realizaba algún saqueo y le quitaba legitimidad a la protesta social verdadera, ¿no? La noticia era que rompieron tal o La cual tienda de comercio. conveniencia tal pasó tal cosa, acá tal otra, todas las cámaras entradas ahí, se perdía lo que era la protesta legítima. Entonces, esta organización, que en algún momento el poder debe haber tenido control de ella, en la medida que va creciendo se pierde completamente el poder y esta organización empieza a tener el poder del territorio. Y pasan de estar invadiendo predios que tenían algún problema legal, algún problema agrario, algún terreno intestado, rústico, vecino a un área urbana que podía ser invadido, a invadir fraccionamientos. O sea, en Berriozábal había un fraccionamiento con 400 propietarios, con viviendas hechas, que fue invadido por esta organización, con desalojos de los propietarios de los pelos, con humillaciones, con castigos corporales, con una dinámica salpicada de frases revolucionarias y de imágenes del Che y de Zapata y de Jaramillo y de otros del panteón local de la propia organización, pero con una disciplina que iba enfocada hacia tener a este grupo siempre dispuesto a poder seguir avanzando en la ocupación de territorios vecinos. Toda la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, los municipios vecinos a Berriozábal, Ocosocuautla, San Fernando, Suchiapa, tenían invasiones de esta organización, que era la que tenía el control del territorio. Sí, y bueno, una organización que no utilizaba solamente la fuerza física convencionalmente como hacen los movimientos sociales y el discurso revolucionario, sino que en última instancia era una organización criminal armada también. Sí, y que los sitios, los territorios que controlaban se volvían el refugio inmediato del que bajaba a delinquir a los barrios vecinos. Por ejemplo, Berriozábal está organizado en barrios, varios de esos barrios colindaban con las colonias irregulares que iban, los asentamientos irregulares, las colonias que iban formando. Entonces, llegó un momento en el mismo año 2017, cuando se da este hecho tan lamentable de esta masacre de jóvenes, donde diario había en cada barrio 3 o 4 asaltos a casa habitación, asaltos a mano armada a pequeños comercios, la tiendita de la esquina, llegaban, le robaban 100, 200 pesos. Y cuando los vecinos trataban de salir y hacer el detener a los asaltantes, pues entraban a la colonia de la invasión. Y era un territorio donde la policía no entraba. La colonia de la libertad. Esa era una. Una. Ahí así había un grupo organizado de criminales. Otra era una colonia que tenía un nombre de ahí, propio de la organización, la Celia Herrera. Ese era el bastión de la organización,
que cuando se hace por fin el desalojo y entran las máquinas a demoler las viviendas, se encuentra que los dirigentes tenían unos verdaderos palacetes así de muy mal gusto, pero de 3 o 4 pisos llenos de lujos, ¿no? Por todas las cuotas, cooperaciones y todo lo que esquilmaban a la población, a los que vivían ahí, ¿no? Ellos tenían una parte del control del territorio. ¿Y la presidencia municipal qué tenía? Un control, una serie de acuerdos con estas organizaciones y un control corporativo y clientelar de algunos otros grupos de la sociedad organizada. Pero tenía una policía también, Tenía ¿no? una policía de 70 elementos donde cuando hicimos el corte de caja inicial, cuando recibimos el 1 de octubre de 2018, ya sabíamos que de esos 35, la mitad más o menos, estaban en posibilidades de seguir y los otros eran personas que estaban vinculados directamente a la organización o que no habían pasado reiteradamente los exámenes de control de confianza o que nunca se habían presentado. Había una serie de argucias ahí que cuando les notificaban estaban de comisión, entonces nunca se les podía notificar que tenían que presentar el examen. Y otros que ni siquiera podían presentarlo porque tenían algún antecedente penal. Y en ese tiempo que hubo gente nuestra trabajando en la corporación policíaca, identificamos además a los que pasaban al clandestino, a la narcotiendita, a la venta clandestina de alcohol, y de ahí sacaban, por ejemplo, para las gasolinas de las patrullas, porque no había recursos. Eso era lo que recibían constantemente los policías, es la negativa a los recursos, aunque ya cuando pasado el tiempo logramos hacernos de los archivos, porque no nos entregaron un solo documento, pero a través de la Auditoría Superior del Estado tuvimos acceso a algunos, vimos que hasta vehículos que llevaban 10 años en el corralón municipal estaban reportados con bitácoras de funcionamiento, de combustible, de mantenimiento, y así en todas las áreas, ¿no? O sea, la corrupción en esa administración alcanzó un grado que yo creo que difícilmente lo alcanza a concebir un ciudadano de otra parte del país, ¿no? O sea, en esos últimos 3 años, los gobiernos municipales en Chiapas particularmente tuvieron un grado de corrupción muy, muy alto, ¿no? Se robaron todo, sacaban cuentas hasta de los uniformes, ¿no? Que los Los compraron al uniformes doble de de lo que policía con costaban. el mismo proveedor, el doble de precio, reportados la compra de 2, cuando se compraba uno nada más, se les entregaba uno a lo largo del año, el equipamiento todo de la peor calidad posible, reportado con ciertas características y luego cuando lo veías que no, que era el otro, el del precio más barato. Playeras polo reportadas a 240 pesos cuando costaban 60 en el mercado local, con las mismas características. O sea, una serie de circunstancias que te explican por qué las policías municipales, que son el mayor número de policías que tenemos en México, no pueden dar la batalla contra el crimen, no pueden hacer la labor preventiva que les corresponde. No tienen los medios. Ahí en Berriozábal las policías ganaban 4,700 pesos. ¿Cuánto ganan ahora? Ahora ganan 8,000. Lo equiparamos con los municipios que tienen el subsidio de Fortasec para fortalecimiento de la seguridad, que es el mínimo que debe ganar un policía bien calificado. Ni un solo policía de los 70 tenía el certificado único policial. En términos prácticos eran hombres uniformados, no eran policías. Ahorita tenemos 3/4 partes de los policías ya con la formación inicial y todo cumplido para tener el certificado único policial. Siguen siendo 70. Lo crecimos a 110, hicimos un cuerpo de tránsito, una unidad especializada en la atención de la violencia de género y el resto de la policía normal, digamos, ¿no? En un primer momento, cuando ya sabías que había violencia contra la gente que vivía en algunos de los barrios dominados por la organización clientelar y que los castigaban corporalmente, y sabías también que la policía nunca acudía al llamado de nadie de los que era abusado y humillado, dependiste del apoyo del ejército para que no Sí. mataran a los policías de Berriozábal. Sí, porque hay un periodo que yo creo que no debiera existir y espero que se haga una reforma en los tiempos de asunción del gobierno estatal y del gobierno federal con los municipales. Octubre y noviembre de 2018 estuvimos prácticamente solos. No asumía el gobierno de México, no asumía el gobierno de Chiapas, que entró en funciones el 8 de diciembre de ese año, y no había ningún interlocutor válido que nos pudiera ayudar a salir adelante de esta circunstancia.
Y Berriozábal hospeda al 20 Batallón de Infantería de la séptima región militar. Y por diversas razones tuvimos contacto con ellos, establecimos una buena relación de trabajo y fueron los que nos ayudaron finalmente en el momento crítico, en una situación que se dio ahí de que hubo un ataque armado a la policía, una balacera, fueron los que llegaron y salieron al quite y los que nos ayudaron e impulsaron después que las autoridades estatales actuaran en el ínter que llegaba ya la administración actual, que es de nuestro movimiento también, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir conversando sobre seguridad de buena fe y en general sobre gobierno municipal. Qué bueno que sigue aquí conmigo, Gibran Ramírez, pero sobre todo con Joaquín Cebadúa, hablando de gobierno local, de gobierno municipal, el gobierno que está más en contacto, o que debería estar más en contacto con la ciudadanía. Después de la ayuda que necesitaste del ejército, ¿la policía sigue dependiendo del ejército en algún sentido? ¿O No. se generó ya orden en Berriozábal? Yo creo que ya hay un principio de orden bien establecido, por supuesto, siempre faltan cosas, pero ahora estamos enfrentando diversas situaciones que tienen que ver más con las adicciones, por ejemplo, en ciertos barrios, y la persona que se ve orillada a hacer el pequeño robo para tener para comprar las dosis que requieren, ¿no? Lo que nos hizo la diferencia una vez que entraron las nuevas administraciones fueron las mesas de seguridad. La mesa de seguridad metropolitana, donde llega ahora la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva, las fiscalías, la Fiscalía Especializada de la Mujer, la de Abigeato, la de robo de vehículos, que son del Estado, ¿no? Un representante de la Fiscalía General de la República y los representantes de seguridad, muchas veces los mismos presidentes municipales de la zona metropolitana. Y sobre todo antes de la pandemia, pues esa convivencia cotidiana todas las mañanas, son de 8 a 9 estas mesas, ¿no? ¿Tú vas a las mesas o Yo va tu voy a las director de mesas, seguridad? voy a las mesas, procuro ir por lo menos 3 días por semana, ¿no? Entonces, esa convivencia cotidiana, pues te va permitiendo que te hagas el mapa mental de la delincuencia. Vas viendo, esto que pasó acá está relacionado en el municipio tal, en la colonia tal, tiene el mismo modus operandi que el que está pasando en mi municipio y seguramente son los mismos que se fueron hacia allá y permite que los operativos que se vayan diseñando con la asistencia de los expertos en esto sean mucho más efectivos. Y empiezan a pasar, yo cuando recién entré traía la propuesta de que hiciéramos una policía metropolitana. Sobre la marcha vi que no era necesario, ya la teníamos. Al estar en la mesa de seguridad con todos los cuerpos de seguridad ahí, se fue dando una dinámica que era de acción conjunta, de operativos conjuntos, muy efectivos, que fueron haciendo que disminuyeran sobre todo los delitos de alto impacto. Un poco lo que decía Andrés Manuel cuando le preguntaban por el mando único y el diseño institucional, decía, va a haber mando único porque el mando voy a ser yo y vamos a hablar con todos. Sí. Y los que hacen política pública se tiraban de los cabellos como diciendo que López Obrador no entendía qué era esa dinámica, pero en realidad en la práctica esa coordinación. A mí me tocó una semana de mando único todavía con la administración anterior. El mando único era un oficial medio de la Policía Estatal Preventivo que se subía a una patrulla con 5 elementos de la Policía Municipal y hacía un trabajo completamente despegado del resto de la corporación que tenía un director de policía. Una simulación. Era una simulación absoluta, no representaba nada en términos de operatividad ni de comunicación con los otros sectores de la estatal preventiva, ¿no? Y las organizaciones civiles que se dedican a revisar políticas de seguridad, seguro que le ponían palomita porque tenía mando único. Claro, sí. Y otro tema que creo que es importante que se aborde también es esta discusión que hay sobre los subsidios específicos para seguridad. Por lo menos en los municipios equivalentes a Berriozábal que yo conozco, en Chiapas, que nos hemos ido conociendo en estos 2 años de ejercicio de gobierno, el recurso nos alcanza. El chiste es cómo lo distribuyes. O sea, tú tienes un fondo que es el Fondo 4, el Fortamun, de las aportaciones federales, donde dice el lineamiento actual que tienes que destinar al menos el 20% de ese fondo para seguridad. Yo destino el 65%. Eso me da para equipar a los policías,
para mejorarles el salario de esta forma significativa como le hicimos, para tener un cuerpo auxiliar de vigilantes ciudadanos, que es otro 50% más de elementos, de representantes de los barrios que están organizados con nosotros y hacen labores, sobre todo alertamiento ante cualquier situación que se presente ahí, para tener el cuerpo de tránsito que no lo teníamos, la unidad especializada de atención de género. O sea, alcance el recurso. ¿A qué renuncio cuando destino 65%? Pues a comprar paquetes agropecuarios, ¿no? Para tener voto cautivo en el campo, en la parte rural de Berrozal, que es el 30% de la población más o menos. A comprar molinos de mano, a eso estoy renunciando, en eso lo gastaban los anteriores, ¿no? Nosotros decidimos apostarle a eso, porque era la principal demanda de Berrozal en ese momento. Eso y el agua, ¿no? Que Del libro me llama la atención, Joaquín, que sí son importantes los abrazos, pero también son muy importantes los balazos, por lo menos sí. al principio. Yo creo que la recuperación del territorio ahí no hubiera sido posible si no hubiera habido una acción decidida ya de las fuerzas del nuevo gobierno, de los nuevos gobiernos, que permitieron que dos grupos criminales de estos, primero que se desalojaran todos los predios invadidos, eran 16 colonias irregulares alrededor de Berriozábal. Se le restituyó a más de 400 propietarios, imagínate el grado de despojo que había habido. Entonces, eso no se pudo hacer en un principio con el diálogo. Al contrario, escalaron ellos sus posturas y entraron en una actitud de reto directo hacia el gobierno del Estado, que ocasionó que el gobierno del Estado actuara una vez agotado lo del diálogo y se Es dieran muy estos importante desalojos. eso que dices. Relatas en algunas reuniones de cabildo cómo entraba gente, incluso armada, a mentarte la madre, pues sin ningún respeto a la autoridad municipal. Eso lo intentaron una vez y no lo permitimos. Ajá. Pero sí nos llenaban la sala de cabildo de decenas de personas con palos, 2 o 3 sentados enfrente mía con la banderola acá cruzada, callados que no se presentaban, ¿no? Evidentemente eran personas que suponíamos que estaban armadas. Y nosotros tres, un regidor, algún asistente y tu servidor, y muy conscientes del momento que estábamos viviendo y que eso iba a cambiar. O sea, yo lo tenía como muy claro de que esa circunstancia no iba a poder ser de otra manera, porque esta organización no se había dado cuenta que las cosas habían cambiado. Lo que tú dices de Chiapas le suena mucho seguramente a mi tía abuela, a mi abuechela, en el Estado de México, donde no es la misma organización, pero es Antorcha Así Campesina, es. que hace exactamente lo mismo. Y seguramente que le suena a buena parte del territorio mexicano. López Obrador, cuando hablaba de intermediarios, se refería a muchas organizaciones de ese tipo que ordeñaban a los 3 niveles de gobierno, a los 3 órdenes de gobierno, para generar este régimen de terror, muchas veces entre... En esas colonias irregulares, la propia organización tenía constructoras que recibían dinero de obra pública para hacer obra donde no se podía hacer, los dirigentes obviamente, ¿no? Recibían todos los apoyos, bajaban a través de los dirigentes. Y me acuerdo en una de esas mesas, en una de esas discusiones acaloradas, que uno de ellos dijo, es que nosotros no pensamos que lo que decía el presidente de que ya no iba a ser a través de las organizaciones fuera en serio. Pensábamos que no, que nos necesitaban, ¿no? Yo le dije, no, pues ahí esta realidad está cambiando, porque querían que los censos del bienestar se hicieran a través de ellos. Nosotros que teníamos la relación con el gobierno, que todavía estaba en fase de transición del gobierno actual, pero que ya estaba haciendo los censos de bienestar, dijimos, no hay forma. Si no se hace casa por casa, no se va a hacer, ¿no? Y volvieron a repetir, es que no pensamos que fuera en serio esto. Pues sí, fue en serio y se acabó todo ese... Recuperamos el territorio y yo creo que esa fue poner los cimientos para la reconstrucción real de la paz, que es lo que sigue, ¿no? Poder rescatar a los jóvenes que están en adicciones y terminar con los delitos del fuero común que siguen presentándose, ¿no? Y es muy importante lo que lograste, y la verdad creo que es algo que se le complica a veces a los compañeros que vienen de la izquierda, porque es muy difícil enfrentarte con un discurso que reconoces, que ellos se aprendieron de memoria, donde reivindican a Zapata, las luchas campesinas, las luchas obreras, y entonces parece que cualquier acción en contra de ellos es una acción represora de un movimiento social cuando realmente son mafias. Lo mismo pasa, decía yo, con Antorcha en diversos estados de la República, ¿no? Sí. No solamente en el Estado de México.
Y lo mismo pasa, por ejemplo, ahora en una dinámica muy tóxica de algo que ni siquiera puede considerarse diálogo, en el conflicto en que ahora tienen tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que dirige Adelfo Regino. Y que es lo mismo, cuando leía esa reunión de Cabildo, es lo que yo estaba viendo en la tele con Sí. Adelfo. Y es una serie de repertorios que se utilizan para dominar el territorio y para dominar a la población. Pero ahora me gustaría pasar a otra cosa, porque yo digo que tu libro, sin hacer ninguna crítica al proceso de la cuarta transformación, sí llena muchos espacios vacíos que hay. Por Ujú. ejemplo, el de los balazos. Sí, Hablas de los abrazos también, de cómo hay por supuesto. muchachos que estaban en acciones antisociales, diríamos. Había dos bandas que por una calle diagonal de por medio se agarraban a pedradas y palazos diario y acababan con la paz de todos los vecinos de esos barrios, ¿no? Ya no están, ya no están a partir de que hicimos una iniciativa de intervención otra vez en el territorio que le Espacios llamamos públicos. reconstruimos espacios públicos, canalizamos el asunto, hicimos que se apropiaran de la plaza central con batallas de freestyle, por ejemplo, ¿no? Con el graffiti, pusimos medios a disposición para que se hiciera. Todo esto que venía caminando muy bien y que yo creo que tendría más resultados ahorita y que desgraciadamente interrumpimos por la pandemia, pero que estamos por reanudar. Es barrio por barrio, es nuestra estrategia de prevención del delito, se llama barrio por barrio. Ir recuperando esos espacios ahora de los males internos y propios, ¿no? Ujú. Con el gobierno del Estado logramos deshacernos de los males externos a la comunidad que somos los verosabalenses y ahora tenemos que sanar nuestro cuerpo con los abrazos, ¿no? Así es. Entonces, sí abrazos, pero también en su justa dimensión los balazos, que importantes, Según lo que corresponda a claro, cada quien. para que Sí. el cuerpo policial El, el, sobreviviera, el punto. problema anterior es que no hacía ninguna distinción, que cuando había una masacre de jóvenes decía, es que están metidos en algo. ¿Mm? Ujú, Nosotros exactamente. decimos no, o sea, los jóvenes estaban olvidados, no tenían ninguna alternativa, tenían al alcance drogas, los llevaba estos a ciertas conductas antisociales, pero no significa que por eso vayas a usar balazos con ellos. Claro, Y ha viendo, dado resultado puntualmente ahí en el territorio. Y los otros son las mafias organizadas, clientelares, corporativas, amafiadas con el poder político local, que ahí sí, si no hubiera sido por la fuerza, no hubiera habido otra forma, ¿no? fíjate, Joaquín, que creo, ahora que lo dices, que más bien no es que antes hubiera una política de balazos y ahora una de abrazos, sino que más bien los abrazos y los balazos estaban puestos al revés. Estaban invertidos, ¿no? Sí, abrazos a las Abrazos mafias a y los... balazos a los chavos. Así fue. Así, Ahora hemos cambiado a sí. abrazar a los chavos y cuando se necesita, a las Eh, balas con las el mafias. uso legítimo de la fuerza pública, ¿no? Así es Sí. lo que distingue a cualquier estado. Pero además de esto, además de poner eso en su justa dimensión, hay otras cosas en las que la cuarta transformación no ha sido tan vocal, Ujú, y tú sí eres, por lo menos en tu libro, y estoy seguro de que en el gobierno también, como la agenda ambiental. ujú. Haces hincapié particularmente en el tema del agua, como con menos dinero se puede gestionar mucho mejor, porque ellos tiraron el dinero en un megaproyecto que no sirvió para nada. Claro, o sea, una de las máximas del viejo régimen era donde hay obra, sobra. Entonces, mientras más grande fuera la obra, pues más sobraba. Y en lugar de pensar en las soluciones pequeñas o medianas que permitieran tener desde una diversidad de enfoque resuelto un problema, pues hicieron un gran acueducto desde el río Grijalva, 40 kilómetros, el punto más lejano de Berriozábal a donde llegaba, que tiene un costo altísimo de operación en términos de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad y que nunca funcionó bien, porque además con la corrupción que caracterizó el régimen anterior, todos los tableros que debían ser mecánicos y todo eso nunca funcionaron y el ingenio del mexicano fue adaptando switches y palancas y otras cosas que nunca permitieron un funcionamiento óptimo, ¿no? ¿Cuántos días a la semana tenía agua antes la gente de Berriozábal? Los que tenían cada 15 días en promedio y había un porcentaje muy alto cuando entramos nosotros que tenían entre un año y 7 meses que no habían recibido una gota de agua a través de las llaves.
Vivimos, para que se dé una cuenta de la dimensión del asunto, vivimos en la cuenca que tiene la mayor disponibilidad de agua superficial del país. La cuenca Grijalbo-Sumacinta, según el autor que consultes, tiene entre el 40 y 50% del país. Y así como Berriozábal, hay muchos municipios, algunos que desafortunadamente hasta ahorita no tienen un suministro constante de agua. Y yo en alguna vez salí a vivir al desierto sonorense y ahí se estaban peleando porque les iban a dar agua solo 8 horas al día. Y cuando nosotros veníamos de una realidad donde decíamos, pues a nosotros no nos llega, ¿no? O sea, no hay agua, en el mejor de los casos, te digo, una vez a la semana. Vamos a ir un corte y de regreso nos platicas cómo solucionaste eso. Sí. Siga con nosotros, estamos conversando de buena fe sobre gobierno municipal. Qué bueno que se quedó con nosotros hasta el último tramo de esta importante conversación con Joaquín Cebadúa, el Cebadúa bueno, sobre gobierno municipal y sobre algunos pendientes que vemos en la Cuarta Transformación, pero que desde la agenda local pueden satisfacerse para el bienestar de los ciudadanos, o por lo menos pueden hacerse más claros, porque hay muchas cosas que se hacen en gobierno federal que muchas veces no tenemos la oportunidad de ver en el discurso público. Una mañanera, aunque dure 3 horas, lo que hace enojar mucho a la oposición y a los medios, no alcanza para hablar de todo lo que se hace. Entonces, no había agua, algunas personas recibían cada 15 días Sí. y te pusiste una meta. Sí. Un eje así de toda la campaña fue agua en todos los hogares 2 veces por semana, todo el año. Eso que se puede ver tan modesto en un contexto de una ciudad de cualquier otro estado del país. Recuerdo que muchos de los ciudadanos de Berriozábal me decían, aunque sea una vez, no, que no sean dos, que sea una y que sea regular. Había un negocio muy próspero de pipas que te vendían el agua porque pues había de los 12,000 hogares que tiene la cabecera municipal, el 70% necesitaban en los meses del estiaje comprar todo el tiempo a 250 pesos la pipa de 3,000 litros, ¿no? Recuerdo en algún viaje que hice a Ecuador poco antes de asumir, donde conocí un modelo que luego implementamos para el área rural del municipio, que les decía yo cuánto nos salía el metro cúbico de agua. Hacíamos la conversión y les decíamos, pues son $5 más o menos el metro cúbico. Y decían, pero ¿cómo pueden pagar eso? Les decía, pues que no hay alternativa. O compras el agua en pipa o no la tienes en tu casa para el uso. Y aplicamos esta otra política de que se tiene que aplicar cuando estás cambiando un régimen y cuando necesitas recomponer todo y cuando llegas a un palacio municipal que está vacío y no tienes planos de los ductos que hay, no tienes ninguna idea de cómo está funcionando el sistema. Lo único que hay son 5 señores de entre 60 y 70 años que son los valvuleros, que tienen una memoria difusa de lo que hay enterrado, ¿no? O sea, de la tubería, de las líneas de conducción y de distribución. Entonces aplicamos la política como la de los fideicomisos, la del machetazo. Dijimos, vamos de cero. A rehacer todo el sistema de agua de rehacer todo el Berriozábal. sistema de agua, porque era, en la medida que consultamos a los expertos, nos decían, no, pues tienes que hacer una serie de sondeos aquí, allá y todo. Calculé que nos iba a llevar 2 años tener el diagnóstico preciso para poder tomar las medidas así específicas, puntuales y perfectamente funcionales, ¿no? Entonces, digamos, pues es más fácil que consideremos que no hay nada y hacemos todos los sectores de nuevo. Y hicimos 10 sectores, 10 líneas de conducción y empezamos a reconectarlas con las líneas de distribución y entonces así con el ensayo y error ir viendo cómo podíamos hacer una mejor distribución del líquido. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en eso? Para que llegáramos a las 2 veces por semana, 1 año y medio. Para que en septiembre del año pasado, 1 año, para que tuviéramos una provisión ya constante de una vez por semana. Y ahorita en el 95% de las viviendas ya tenemos 2 veces por semana. Sin hacer mega obras. Hicimos 10 sectores dentro de las calles de Berriozábal. Hubo un momento que parecía zona de guerra, ¿no? Donde te movieras había zanjas de la tubería nueva que estaba metiendo. Y nos gastamos de nuestros recursos de obra pública del primer año el 80% en esto. Y siguen trayendo el agua de lejos.
Una buena parte, el 80% del agua sigue siendo del Grijalba, a 40 kilómetros, el punto más lejano donde tenemos que entregarla, ¿no? Y una obra que haga sostenible eso tendría que venir del gobierno del estado. Del federal, porque es una obra que equivaldría a mi presupuesto de 4 años de obra pública, solo la obra que se debió haber hecho en un inicio, con un cuerpo de agua local que permitiera tener el almacenamiento, la potabilización y la distribución adecuada. Que era la obra sencilla, esa Esa era costaba la obra sencilla. 4 años de tu presupuesto. 4 años de mi presupuesto, la que se hizo costó 2.000 millones de pesos, ¿no? O sea, que es 40 años de presupuesto de 40 Berriozábal. años Sí. de presupuesto de Tenemos Berriozábal 57, 60 tiraron a millones. la basura. Así es. ¿Y quién se los embolsó? Se hizo en el 2010. O sea, el gobernador era Sabines y el presidente Calderón, ¿no? Juan Sabines, conocido político que traicionó a López Obrador después de que lo ayudó a ganar. Así es. Y el lema de esa obra era agua para todos, todos los días. Cuando se inauguró el tanque de distribución en Berriozábal, se llenó ese tanque con pipas y llegaron a abrir Desde el la momento llave. uno no funcionó. No funcionó. Nosotros lo mantenemos ahora funcionando medianamente y podemos tener esa provisión con costos altísimos de operación. Hemos incrementado la recaudación en temas de agua potable 20 veces de lo que cobraba el gobierno anterior a lo que estamos nosotros recaudando de aportaciones de la población, se ha incrementado 20 veces, ¿no? No nos alcanza de todos modos, seguimos teniendo un pasivo ahí que se va incrementando mes con la Comisión Federal de Electricidad, pero estamos en la ruta, o sea, se tiene que componer. Vamos La avanzando CFE que le cobra a los gobiernos municipales como si fueran empresas. como si fuéramos empresas, un consumo como si fuéramos una empresa con no fin de lucro, cuando estamos garantizando un derecho humano. Le encargamos El, ahí a Manuel Bartlett que le eche un ojo a eso. No son pocos los municipios que están en una situación muy complicada por eso y no son empresas, son representaciones del pueblo. garantizando derechos humanos. Yo, El derecho humano al agua. sí, yo creo que tiene que haber un trato también diferenciado, ¿no? A un gobierno municipal que no tenga orden en sus finanzas, que no haya renegociado ningún pasivo, que nosotros renegociamos varios laborales con el propio sistema de agua potable de Tuxtla Gutiérrez, que es de donde viene este brazo, varios juicios mercantiles, todo el desorden que había. A los gobiernos responsables un trato de ente social. A los gobiernos que no tengan responsabilidad financiera, primero que se ordenen y luego pidan ese trato. Es lo que pensamos nosotros. Habemos muchos que estamos intentando hacerlo bien, ¿no? Joaquín, finalmente me gustaría que nos hablaras brevemente de la gestión del dengue que prácticamente lograron eliminar. Ujú, Y algo que a mí me pareció trágico, que fue la desinformación sobre el coronavirus ujú. y cómo eso terminó por sabotear esa estrategia de combate al dengue. Sí, llegamos nosotros en octubre hace 2 años y recientemente había fallecido una niña, una menor de edad por dengue, porque en el fragor de las elecciones, destinando todo el recurso a la compra de votos, la administración anterior robándose hasta el último peso disponible, no hizo ninguna sola acción para prevenir el dengue, que se tiene que hacer oportunamente en marzo, abril, descacharrar, quitar todos los trastes que puedan juntar agua en los patios de las familias, luego repartir el abate, que es este químico que se pone en el agua para que los tanques de depósitos de agua para que no se reproduzca la larva, y como última opción fumigar, porque cuando fumigas te llevas también a las abejas y otros insectos polinizadores. No se hizo nada de eso, cuando llegamos había una ola de dengue muy fuerte, un fallecido, y empezamos con todo a la vez. Pero fue muy gratificante ver que le pedimos a los del sindicato de camioneros que nos apoyaran y se unieron. Y a la población que sacara los cacharros y los sacó. Había una ansia que sigue habiendo ahora mesurada y paso a paso de transformación en ese 2018, ¿no? Por eso le llamamos al libro Nuestra Marcha, porque es eso, una marcha constante de la sociedad y el gobierno por encontrarnos, reencontrarnos después de las décadas que hubo de alejamiento y hacer las cosas bien. Y logramos abatir el índice bajísimo. Así como se hace ahora el seguimiento puntual de los casos de COVID, me pasaban diario el reporte de cuántos hospitalizados había, cómo iban sus plaquetas, qué se necesitaba para apoyar al Hospital Básico Comunitario, dónde teníamos un brote y entonces hacíamos una fumigación puntual en el sitio para que no tuviéramos que hacer una fumigación masiva general.
Y luego con la desinformación de la oposición, porque me queda claro que fue una campaña orquestada, producida, dirigida con un centro, se le hizo creer a la población de Chiapas en general, supongo que pasó en otros estados, que al fumigar se iba a esparcir el virus del COVID, ¿no? Que porque tenían que poner una cuota de muertos. Cada municipio, decían los audios que circularon a través de WhatsApp, teníamos que poner una cuota de muertos. Entonces, esto, pues en algún sector de la población tuvo algún sentido después de décadas de desconfianza del gobierno, remueve todo eso y dificultó este año el combate al dengue. Pero le entramos por el otro lado, descacharramiento y abatización, que eso sí lo pudimos hacer bien y mantuvimos el índice más bajo de dengue, pues yo creo que de los últimos 20 años en el municipio y muchos municipios más, a través de la red chiapaneca de municipios por la salud. Activamos este ente que antes era solo de membrete, con el apoyo de varios compañeros municipales, algunos del movimiento, otros no, pero todos nos sumamos bien y llevamos todas estas medidas a la práctica, ¿no? ¿Tú diriges esa red? Yo la dirijo en Chiapas y coordino el sureste, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, ¿no? Que no hemos hecho gran cosa en esa coordinación por estar enfocados en la parte del COVID, pero en Chiapas sí nos hemos encontrado bien con el sector salud, tanto del Gobierno de México como el Estado de Chiapas, ¿no? Además de lo de la Comisión Federal de Electricidad, ¿ves alguna otra deuda de el gobierno federal con el municipalismo? Yo lo que siento y percibo es que lo que dice el presidente se cumple, en el sentido de que se nos está dejando gobernar. Y en ese ejercicio de gobierno hay responsabilidades muy grandes. Lo que comentabas de la agenda ambiental. Nos toca el tema del agua, nos toca el tema de manejo de residuos sólidos, que ahí es otra historia que ya no contamos en el libro porque encontramos un tiradero a cielo abierto espantoso y ahora tenemos un relleno sanitario, ¿no? Nos toca el tema de la regulación del uso del suelo, si autorizas cambios de uso de suelo y para qué tipo de vivienda y dónde y cómo, ¿no? Con esas atribuciones que tienen los gobiernos municipales en México, puedes hacer una política ambiental de primer orden, que si se articulara en el territorio entre varios municipios con un enfoque de cuenca, nos permitiría evitar las inundaciones y todo lo que se está viviendo ahorita. Si recuperamos la cobertura forestal, si establecemos algunas obras mecánicas, de líneas de nivel, otras cosas, podríamos evitar las inundaciones. No necesariamente se requiere hacer más bordos, ampliar los cauces de los ríos, sí también eso, ¿no? Pero hay todo un trabajo de cuenca que con las atribuciones de los municipios se pueden hacer y que estamos apostando a hacer, pero 3 años no son suficientes para eso, son esfuerzos que abarcan lustros para que den resultados. Por eso propones que los alcaldes, los presidentes municipales duren 4 años. 4 años, hay estados donde es así, en Chiapas no, yo creo, y la mayor parte de los estados no. Yo creo que es importante porque lo desfasas de la elección legislativa federal. Entonces, yo creo que eso permite un compromiso y una relación más cercana desde el momento de la campaña del que aspira a gobernar un municipio con la población con la que va a trabajar, y hace que su compromiso esté ahí y no con el candidato a diputado local o con el candidato a diputado federal con el que hace equipo en una campaña, ¿no? Creo que sería un ejercicio cívico mucho más cercano, completo, que no estaría sujeto a los vaivenes de la política nacional y que nos permitiría tener planeación de mediano y largo plazo y continuidad. Muchas gracias, Joaquín. Se nos acabó el tiempo. Iván. Gracias por esto y por el prólogo del libro. Gracias. La cuarta transformación no es un asunto nada más del gobierno federal, aunque estos años ha descansado en el gobierno federal y particularmente en el presidente de la República, quien carga en sus espaldas el destino de esta aspiración de todo el país. Tiene que ser una labor también de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales. No echemos en saco roto todas las experiencias exitosas que hemos escuchado hoy. Se puede cambiar el país municipio por municipio siempre que se hagan las cosas bien, con conocimiento de causa y desde luego de buena fe. Nos vemos por acá el próximo lunes a la misma hora.